sea, si te lo estás tomando en serio como negocio, tiene que ser como una pieza clave del ecosistema, que te va a aportar ciertas cosas. Te puede aportar marca, te puede aportar generación de potenciales clientes también. Puede ser incluso, en inglés se llama una oferta de autoliquidativa. Es decir, si tú vendes un libro, vendes un ebook 8 euros o un libro en papel 20 euros, y desde ese libro arrastras a tu negocio, en el fondo es como una oferta autoliquidativa. Te están pagando 20 euros, lo que sería el coste de adquisición de cliente. Tú no tienes por qué haber escrito el mejor libro de la historia para que te compren tu libro. Simplemente tienes que estar dentro de la terna que él se plantea comprar en ese momento. Autopublicar te da el autocontrol. O sea, tú haces el marketing como quieres y luego se pueden aplicar estrategias que ahora mismo aplico, son clave. Si lo hubiera hecho con editorial, no hubiera sido capaz. Es que este es otro error que yo tenía del principio. Tú no compras al mejor, no tiene por qué. Tú compras al que está en tu shortlist, que le consideras suficientemente bueno. O sea, esa parte, si no la trabajas, es como se dice vulgarmente, dejas mucho dinero encima de la mesa. Si eres autor o quieres serlo, este episodio te va a interesar. He estado charlando antes de preparar esta entrevista con la persona que vamos a hablar y te voy a ser sincera, he cambiado totalmente el enfoque y las preguntas que tenía para hacerle a esta persona, porque nos va a enseñar cómo hacer marketing con nuestro libro, todo lo que podemos hacer a partir de escribir nuestro libro. Él se llama Fernando Alonso, es piloto de Fórmula 1, premio Príncipe de Asturias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Encantado de invitarme a tu podcast. Vale, sí. Aunque estemos en mi casa, pero encantado. Y no de piloto nada. Y, no es piloto. Y me la has puesto muy difícil, a ver si conseguimos aportar buen valor aquí a tu audiencia. Bueno, perdona la broma, pero me imagino que te lo habrán hecho muchas veces. Sí. Cuando buscas Fernando Alonso, pues sale el otro. Pero hoy estamos con alguien que nos va a interesar mucho más a los autores. Eso es malo para mí a nivel SEO, te lo adelanto. Me lo imagino. Sí, para algunas cosas será bueno, para otras cosas. Claro. Bueno, Fernando, tú te defines como un curioso compulsivo y un accionador serial. Has escrito, tienes un podcast desde el año 2018, o sea, desde los pioneros, que se llama Píldoras del Conocimiento. Y tienes este libro que vemos aquí, Nacidos para Aprender, o sea que os podéis imaginar que es una persona que está obsesionada con el aprendizaje, pero sobre todo para utilizarlo de forma inteligente, no solamente para ponerlo en práctica, sino para crecer él. Yo creo que no solamente a nivel negocio, también como persona. ¿Cuánto has aprendido en los libros, Fernando? ¿Cuánto he aprendido? Todo, prácticamente todo. O casi todo. A ver, también he aprendido de profesores, de compañeros, de socios, pero los libros yo creo que es una palanca principal. De hecho, fíjate, es una cosa que me di cuenta con los años, hay mucha diferencia entre, o sea, tú quieres ser bueno a nivel negocios, incluso inversiones, etc. Hay mucha diferencia entre quien se ha parado, se ha tomado su tiempo a leer los libros clásicos, de quien no lo ha hecho. Cuando llamas clásicos, por ejemplo, en tu caso, tú eres ingeniero superior de informática, eres máster en robótica, de hecho eres profesor en la universidad sobre esta materia. Sí. En tu caso, ya hablaremos largo y tendido, eres un emprendedor digital. Cuando te refieres a los libros clásicos, ¿a qué te refieres? ¿A Cervantes, Lope de Vega o te refieres...? Bueno, en cada área del conocimiento suele haber como unos libros que comenzaron todo, como los pilares. Tú si quieres aprender de estoicismo, pues intenta leerte primero Marco Aurelio, aunque sea difícil, o en algún momento llega a él. O sea, si quieres leer libros de inversión o aprender de inversión, pues lee libros de Pat Dorsey, de Warren Buffett, o biografías de Warren Buffett. Si quieres aprender de marketing, oye, pues léete Claude Hawkins, léete Ogilvy, léete Gary Bencivenga, léete... O sea, gente que ya hace 150 años, en caso de este marketing o caso de inversión... Los básicos, ¿no? Los básicos. Pero sí. Es que la ventaja de leerte estos básicos es como que entiendes los principios rectores y luego lo puedes aplicar a las tecnologías actuales. Absolutamente. ¿Tú eres un aprendedor autodidacta o más guiado o mentorizado? Pues ¿Por mira, qué apuestas más?
Todos son contextos. En mi caso siempre he sido autodidacta en el sentido de yo, por ejemplo, me saqué la carrera, el doctorado, el máster, todo. Yo prácticamente no iba a clase. O sea, me iba a la biblioteca y me ponía a estudiar y tal. Pero porque es mi forma de ser. No, y creo que también me ha perjudicado en parte, ¿eh? Porque para algunas cosas bien, pero otras mal. Porque hay una cosa, es la maldición del conocimiento. Cuando tú te crees capaz de todo, lo acabas logrando, pero puedes ir más lento. Es decir, si yo, por ejemplo, he tardado muchos años en darme cuenta de que tenía mucho sentido a gente que le vaya muy bien, que yo me quiero parecer a ellos, no sé, pagarles consultorías, mentorías, trabajarle gratis para ellos, es que acelera un montón. Claro, pero no es cualquiera, es alguien que le ha ido bien en lo tuyo. Ah, no, claro. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en la formación online yo hago formación presencial reglada y formación online de lo que yo quiero. Mucha gente piensa que es todo humo. Digo, pues bueno, tú verás. Digo, pero yo, por lo menos, porque he seleccionado bien o lo que sea, yo nunca he comprado nada que me haya sentido estafado. Digo, de formación. Y lo mismo casi te diría con libros. O sea, entonces yo creo que es un tema de también saber seleccionar de quién quieres aprender. ¿Y tú crees que la universidad sí o no? O sea, porque... Generalmente sí, ¿eh? Estamos preguntando a un profesor universitario, sí, atención. Generalmente sí. ¿Por qué? Pero con matices. Es decir, si tú estás en la distribución normal, en los extremos, es decir, lo aterrizo. ¿Tú quieres ser Elon Musk o Steve Jobs? No, al 90% para ti no es la universidad. Pero porque vas a los extremos de la distribución, vas a hacer cosas muy diferentes. Y eres muy genio. Eres muy genio, claro. Pero para el core de la población, que cada vez le cuesta más tener como una disciplina, unas pruebas... Pues eso es una base, ¿no? Es una base, te enseña a pensar, a estructurar, y no porque yo esté defendiendo por ser profesor de universidad. O sea, es que incluso para mí, a lo mejor para mí sí que es el que menos sentido tenía. Porque yo realmente, ya te digo que yo empecé desde pequeñito a programar en academias y luego he sido muy autodidacta. A lo mejor yo soy el que menos partido la ha sacado. El que la rentabilidad no ha sido tan buena. Pero para mucha gente sí, pero también te digo que todo se tiene que adaptar. Y yo creo que tampoco es binario, ¿eh? Es decir, yo he aprendido... El 99% de lo que aprendió de verdad lo aprendí por mi cuenta. O sea, no tienes por qué renunciar a... Oye, es que hay muchas horas al día para hacer cosas. O sea, tú puedes formarte de forma reglada y puedes luego leerte libros y hacer de todo, cursos, máster, de todo. Claro, fíjate, yo cuando iba a la universidad me desesperaba estudiar cosas que decía, esto no sirve para nada. O sea, me desesperaba. Ya. Y ahora con los años, con el tiempo, estoy de acuerdo en una cosa que has comentado tú ahora, y es que te queda una estructura que es difícil luego adquirirla de otra forma. Cuando digo universidad, pues otro tipo de formación. El formarse exige estructurar, pensar, aprender y entresacar de ahí algo que tú puedas aprender y explicártelo sencillo. Y eso vale para muchas cosas y sobre todo sirve para escribir libros y escribir buenos libros que luego la gente te entienda y puedas llegar, ¿no? Vamos a empezar y vamos a hablar de libros. Vale. Tú escribiste este libro, Nacidos para Aprender, y decidiste autopublicarlo. ¿Por qué? Por varios motivos. Mira, primero, para mí, lo que decías tú de tal, no hay que confundir la herramienta con el fin. O sea, el fin es aprender. ¿Cómo lo hagas? O sea, te tienes que esforzar. Ese es el punto. Para fijar el conocimiento hay que hacer esfuerzo cognitivo. Entonces, cuando tú vas a la universidad o cuando tú escribes un libro, te requiere mucho esfuerzo. Y como te requiere mucho esfuerzo, estimulas el cerebro, lo entrenas y también hace que perdure más. Es un proceso de reevocación. O sea, vuelves a evocar el conocimiento. Me preguntabas por qué escribí el libro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué escribí el libro? Mira, yo empecé el podcast... ¿Por qué escribiste y por qué lo autopublicaste? Pero pero me parece, primero, vale, si nos puedes contestar por qué. ¿Cuál fue el motivo? Mira, a mí, yo empecé el podcast en 2018, como decías, y era temas un poco diversos, o sea, todo en relación con el conocimiento, la ciencia, negocios, tal, pero no es súper nicho, no es... autopublicar un libro, era como un sector un poquito más grande, es más, yo le llamo sectorizado, no está nichado, está sectorizado. Sí. Entonces, llegó un punto que llevaba ya muchos episodios con guiones muy trabajados, pero yo me lo tomaba muy en serio, o sea, yo era como... ¿Tu podcast? El podcast, yo hacía episodios de literalmente me leía 8, me acuerdo que hice un podcast de negociación, no sé, me leí 8 o 9 libros, me los estudié para hacer un episodio, que lo regrabé 7 veces, o sea, esto...
Me lo curraba mucho. Y entonces recuerdo que un día me vino una persona de Planeta. Planeta al final tiene como varias... Sí, varios sellos editoriales. Vale, pues me vino un sello editorial que era oyente. Dijo, ostras, tú que tienes guiones curradísimos. Dijo, hacemos un libro con tus guiones. Publicamos un libro. Y yo ya lo tenía en la cabeza. Pero estudié la diferencia entre publicar o autoeditar y al final dije, gracias por el ofrecimiento, pero lo autoedito. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro que sabes más tú que yo de esto, pero yo lo veo como hay pros y contras, sobre todo a nivel negocio. Autopublicar te da el autocontrol. O sea, tú haces el marketing como quieres y luego se pueden aplicar estrategias que ahora mismo aplico, son clave. Si lo hubiera hecho con editorial, no hubiera sido capaz hacer esta estrategia. Luego comentamos este tema. Claro. Pero también, si tuviera que aconsejarme a mí mismo hoy en día, yo haría un mix. Haría el mix de libros publicados con editorial para darme branding, o sea, para darme marca y visibilidad en ciertos escenarios. ¿Cómo? Por ejemplo, la Casa del Libro, por ejemplo, cuando es la Feria del Libro, o sea, te da acceso. Ya sé que con autopublicar también se puede hacer, ¿eh? Hay editoriales que a los gente que se autopublica llega a editorial, como no sé si puedo decir nombres o no en tu podcast. No, claro que sí. Por ejemplo, el Círculo Rojo te lo hace o... Bueno, de eso vamos a hacer un apartado, si me permites también, para darte mi opinión sobre todo eso. Por eso, que eso tú controlas mejor que yo, claro, sin duda. Igual digo, no es tan así, pero quiero decir que creo que hay pros y contras en ambas áreas, sí. Pero para mí ganaba la autoedición y sigue ganando a día de hoy. Pero si tuviera que jugar el mix, tendría algún libro publicado con alguna editorial grande. Vale. Voy a hacer aquí un pequeño apartadito, ¿vale? Porque yo creo que puede ser interesante. Es mi opinión la que he visto pues trabajando con muchísimos autores. A mí me llegan muchísimos autores que las editoriales les han ofrecido un contrato de edición, ¿no? Para publicar con ellos. Preguntan, Ana, ¿qué hago? Yo siempre, en el 99% de los casos, creo que un caso nada más dije dije otra cosa, autopublica. Nadie me hace caso. Todo el mundo publica con editorial y está bien porque es pasar la experiencia. Mira, ayer me llamó una persona muy referente en el sector de desarrollo personal que ha publicado ya 4 libros con editorial y que dice, Ana, ahora voy a autopublicar. Ya tengo mi ego, ya he ido a la feria del libro a firmar. Tú conoces también a Irra Bravo, yo lo voy a comentar porque lo ha comentado en mi podcast, también ha publicado con editorial, el 90%, lo dijo en una entrevista que tuvo conmigo, lo vendía a través de Amazon y ha decidido ya autopublicar. O sea, ahora ha decidido autopublicar. Ha decidido autopublicar. Creo que eso lo estaba pensando, creo. Ha decidido autopublicar. Okay. Otra cosa es que a lo mejor lo hace con un sello editorial propio, que es una cosa interesante. O sea, aquí hay mucho tomate. Hay mucho tomate. Bueno, pero a lo que voy. Primero, hay que tener mucho cuidado con ciertas pseudoeditoriales que son imprentas. Es decir, te van a decir que vas a estar en la Casa del Libro, vas a estar a tal, y lo que hacen es imprimir los libros que tú vas a comprar y tú vas a colocar. ¿Tú vas a estar en la Casa del Libro? Sí, pero no como tú piensas. Vas a estar en una base de datos. Entonces, si alguien va a comprar el libro de Fernando Alonso, el próximo que vayas a publicar, tendrá que preguntar al vendedor. El vendedor a lo mejor se le ocurre ir a su ordenador y decir, a ver si está en la base de datos de la pseudo editorial tal. Ah, sí, pues mira, si quieres pásate la semana que viene a por el libro. Ya me contarás cuántos libros vas a vender así, ¿sabes? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y las editoriales, ¿para quién sí que es interesante? Para gente que venda mucho. Bueno, entonces la editorial sí que va a hacer marketing contigo. Sí que te va a llevar a medios de prensa. Si no eres muy, 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 pero muy grande... Estoy de acuerdo. Las editoriales lo que hacen es, sobre todo las grandes, hay una lucha tremenda por ocupar el espacio lineal de las librerías. ¿Y qué es lo que pasa? Que sacan libros como churros básicamente para que la competencia no, o sea, para ocupar más espacio. Luego, ¿cuántos se venden? Según el gremio de librerías en España, puedes verlo en internet, el 86% de los libros venden menos de 50 ejemplares. Solamente el 0,1% venden más de 3.000. A mí no me paga nada Amazon. O sea, yo defiendo a los autores y lo que he visto. ¿Vale? Y yo lo que veo es que
la situación está así. Yo entrevisté hace poco a un gran editor, alguien, quizá el editor de mayor prestigio que ha habido en España. Es un señor que ya tiene 80 y pico años y ha escrito un libro que se llama Personaje secundario. Os recomiendo, si queréis saber cómo funciona la trastienda del mundo editorial, es la única persona que se ha atrevido a contarlo. ¿Sabes? Bueno, entonces hago ese pequeño apartadito. Pero espera. Este tema me interesa mucho porque creo que hay también incluso matices sobre lo que comentas. A ver si estoy en lo cierto o no. También mucho problema de autoeditar es que con la excusa de autoeditar publicas contenido con mucho peor calidad. No de contenido, de maquetación y de ilustración. Digo que hay mucha gente que no... Ojo. Que no paga editores, que no paga revisores. Me encanta que... Claro, es que yo para autopublicarme el libro me gasté 6.000 euros. Me encanta, no hace falta gastarse tanto. Bueno, pero me encanta que digas esto porque... maquetación de portadas, hay muchas cosas. Esto está cambiando muchísimo. Está cambiando muchísimo. O sea, yo trabajo con mucho profesional, últimamente no sé por qué muchísimos médicos, ¿vale? que han decidido escribir libros, no libros médicos para otros médicos, sino para sus pacientes. Me parece genial. Acabamos de publicar un libro de Doctor Leal, que es Líbrate del dolor, que es un súper experto en estos temas, trabaja en la Clínica de Navarra, ¿vale? Un libro buenísimo. Bueno, entonces los autores cada vez que autopublican, cada vez son, y yo te diría que por lo menos con los que yo trabajo, son muy conscientes de que es necesario de que eso. Una portada es el 50% de la venta, no de la lectura. Que tener una buena descripción es fundamental. Que tener un contenido en Amazon bonito, que hay una cosa que se llama Content A Plus, optimizado tal, es fundamental. Que subir bien el libro, la publicación y tal, es fundamental. Y luego hablaremos de marketing contigo, que también es el otro apartado. Y por supuesto el contenido del libro. El contenido tú tienes que pensar en venderlo desde que antes de empezar a escribir. 100%. O sea, pensando siempre en el lector, cómo lo estructuras, la introducción que es tan importante. Esto ha cambiado muchísimo. Pero puede ser... Y vamos a ello, porque fíjate, si tú vas a Amazon.com, ¿sí? A los libros en inglés, que es hacia donde vamos, ¿vale? Tú pones de cualquier categoría y mira las portadas y mira, no distingues autopublicados de publicados con editorial. Te diría más, casi son mejor los autopublicados que se venden más. ¿Vale? Y es una calidad. Entonces todo eso está cambiando bastante, porque necesitas calidad para vender. Sí. Lo único, nuevamente, como matices, y sabes tú más que yo de esto, y me parece interesante, el tema es, hay algunos autores muy conocidos, ¿sí? Que no quiero citar, o sea, pero autopublicaron algún libro, ¿sí? Se pegaron una leche gigante, ¿sí? Porque no supieron hacerlo bien, fallaron en cositas, ¿sí? Como el copy en Amazon o el marketing no lo hicieron bien, ¿sí? Lo tuvieron que quitar y lo han hecho con editorial y sí. Ahora lo están, entre comillas, reventando. Y nuevamente, ya sé que es porque han fallado en la autopublicación. Pero por eso digo, los contextos también depende de tema. Y luego tengo entendido, que no sé si es cierto, que normalmente los editoriales... O sea, tú como autopublicar, sí. A mí me costó encontrar sí. Editores buenos de verdad. O sea, editores clase A, top. Hombre, porque no me conocías a mí. Claro. Pero es buen punto que aportas ese valor de ese tipo de claro, calidad. Mira, nosotros tenemos una plataforma, yo soy fundadora de Triunfa con tu libro y yo al principio me centraba básicamente en publicar libros en Amazon de autores y luego en ayudar a escribir esos libros, ¿no? Pero claro, cada vez nos pedían más servicios editoriales por esa necesidad que hay. Entonces nos empezamos a rodear de un equipo de excelentes profesionales, muchos proceden del mundo editorial, que en el mundo editorial ya mucha gente trabaja afuera, son autónomos que ofrecen servicios a varias editoriales y tal, y entre otros también a nosotros. Y nos fuimos rodeando de un equipo excepcional. Y entonces montamos esta plataforma, se llama editatulibro.net, donde está... ¿Cómo, perdona? Editatulibro.net, y entonces están los mejores... o casi los mejores profesionales de servicios editoriales de todo, maquetación, portadas, Amazon Ads, publicación y posicionamiento en Amazon, infografías, contenidos a plus, bueno, de todo, ¿no? Y siempre acompañados por un editor o una editora, porque esto también lo hemos visto a lo largo del tiempo, que la gente está muy perdida. Tú ya no estás tan perdido, pero seguramente que al principio no sabías muy bien cómo funcionaba la cosa. Entonces, bueno, no sabían lo que era un editor.
No sabía lo que era un editor, no sabía lo que era un ghostwriter, no sabía lo que era un revisor, no sabía nada de esto. Claro, claro, es lógico, es lógico. Entonces, nosotros asignamos un editor para que acompañe en todo el proceso una vez que el libro está escrito, semi-escrito, porque hay gente que también, una cosa que ofrecemos muchísimo son informes de lectura. El informe de lectura es muy interesante para tú detectar, para que alguien te diga si ese libro, alguien que no es tu primo, tu tío, es alguien de fuera que tiene experiencia, que sabe si el libro tiene gancho comercial o no, que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, y a raíz de ahí, pues todo el tema de... Entonces tienes un editor o una editora que te acompaña, que te va diciendo, mira, yo te aconsejo esto y esto y esto, pero tú lo que quieras, bueno, y luego te dan los timings, pues mira, eso, ahora hacemos esto, luego se tarda esto, luego tal. Luego tiene una entrevista, una sesión contigo para explicarte cómo publicamos el libro en Amazon, que también la gente está perdida y también necesitas un poco de feedback porque al autor le tienes que decir, oye, te aconsejo este precio, pero ¿qué te parece a ti? Tal y cual, ¿no? Entonces tienes ese acompañamiento, ¿no? Y la tendencia yo creo que va mucho por ahí. Me encanta, porque es lo mejor de los dos mundos. Es tener editores profesionales, revisores profesionales, gente que entienden un poco el mercado y además autoeditar, que tienes tú el control de la obra. O sea, me parece muy buena tu propuesta o vuestra propuesta de valor porque unifica un poco lo mejor de ambos mundos, sí. Vale. Contaré con vosotros, ¿eh? Vale, estupendo. Pero vamos, encantadísimos, Fernando. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Seguimos, hemos hablado un poco de escribir el libro, hemos hablado un poco de publicarlo, autoeditarlo, ¿no? O publicar una editorial, y ahora viene el marketing, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo harías para no solamente ganar royalties? Porque un libro, sobre todo un libro de no ficción, en ficción es distinto, puedes sacarle mucho partido. Un libro te abre muchas puertas y te sirve para muchas cosas, ¿no? Antes de que me digas cómo sacar partido de un libro, ¿qué puedes hacer con un libro? ¿Tú te aconsejarías a alguien que escribe un libro como el tuyo o un libro de no ficción en general? Si eres muy bueno a nivel, o sea, si te lo estás tomando en serio como negocio, tiene que ser como una pieza clave del ecosistema, que te va a aportar ciertas cosas. Te puede aportar marca, te puede aportar generación de potenciales clientes también. Puede ser incluso, en inglés se llama una oferta de autoliquidativa. Es decir, si tú vendes un libro, vendes un ebook 8 euros o un libro en papel 20 euros, y desde ese libro arrastras a tu negocio, en el fondo es como una oferta autoliquidativa. Te están pagando 20 euros, lo que sería el coste de adquisición de cliente. Vale, sí. O sea, es el lead. Eso es un autopagarse el coste de adquisición de cliente. Entonces, que por ese lado ya me parece muy interesante. Y por otro lado, a nivel marketing o a nivel negocios hay como dos conceptos que en el fondo es lo mismo, pero se explican. Se habla de marketing de respuesta directa, que sería yo te vendo mi libro con un mensaje publicitario, y por otro lado está la publicidad. Construir marca. Entonces creo yo que cuando tú tienes un ecosistema entero, incluso tienes varios libros, son como formas de ir generando más marca, estar más en la mente del consumidor y nuevas entradas a tu negocio, nuevos viajes de cliente diferentes. Claro. Y de hecho puede hacer como efecto, ¿cómo se llama esto? Efecto arrastre. O sea, un libro ayuda a vender el siguiente ayuda a vender el siguiente al siguiente, y el siguiente ayuda a venderte tu mentoría o tu producto, lo que sea. O sea, tú lo ves como un lead magnet. Ahora veremos qué hacemos con eso, ¿no? Un lead magnet, un captador de cliente potencial. Para lo que sea, para lo que tú luego muevas. Puede ser un lead magnet, pero puede ser más cosas. Bueno, puede ser, también lo que has dicho, autoridad, ¿no? Claro. Vas sonando, vas creando autoridad, ¿no? Vas creando marca con algo que te presenta muy bien, que es un libro. Yo creo que para la inmensa mayoría de autores, el libro, en el fondo,
como bien dices, es una especie de lead magnet, es decir, de darte a conocer al público. Porque, por supuesto, hay autores, yo que sé, estábamos hablando antes, yo soy amigo y socio incluso de Marco Vázquez, él tiene un libro que es Invicto, que ha vendido miles o cientos de miles. Muchísimo. Claro, y eso es como, o yo que sé, James Clear con Hábitos Atómicos, claro, eso es una mina de oro, son libros que son bestseller eternos y es como si tuvieras generado la mejor membresía de la historia, porque todos los meses estás ganando muchísimos royalties. Pero claro, para conseguir este éxito tan masivo atemporal, mucha gente no lo va a conseguir, es extremadamente difícil. Y para lograrlo tienes que haber jugado a la lotería muchas veces. O sea, el propio Marcos no ha escrito solo Invicto, igual tiene 7, 8 y no para. O Irra, que estamos mencionando, para hacer creo que el último libro ya tenía 100.000 en preventa, me suena, lo dijo ayer en un audio y tal. Para hacer 100.000 tienes que haber, o sea, es un ecosistema que se realimenta por múltiples vías. O sea, si solo tienes un libro y no tienes nada de marca, pues bueno, es complicado. Sí, no. Y hay gente como Raymond Sansó, por ejemplo. Que vive, decidió un día dejarlo todo, vivir de sus libros, y un poco la estrategia que va a seguir Irra, o simplemente de sus libros, ¿no? Pero vamos a hablar contigo, que creo que eres un gran experto. Ahora me has enseñado autores y lo que quieras ser autores. He visto una pantallita, una pizarra blanca donde tiene los distintos, la captación, etcétera, los embudos, impresionante. O sea, es una locura. Entonces vamos a ver si lo podemos desgranar para que nos entienda gente que no es gran experta en marketing digital como eres tú, ¿vale? Vale. Mira, realmente es muy sencillo. De hecho, muy sencillo, pero es difícil de lograr. Pero es que yo ni siquiera le hablaría de marketing, es saber de negocio en general, porque está todo muy conectado. Pero si te los tengo que simplificar mucho, hay que entender de 3 fases. Son 3 fases diferentes, ¿vale? Tienes que saber de que existen propuestas de valor, que son productos o servicios, parte de abajo, y el libro puede ser un producto. Luego tienes que tener una fase un poquito por encima, que es un proceso de generar relación, que puede acabar generando en ventas. Es decir, oye, gente me ha descubierto, pero no confía en mí, primero, no me conoce, punto 1. Ahora sabe que existo. Saber que existo no es suficiente, hay que forjar una relación. Yo sé que existe Donald Trump, pero no es mi amigo, ni confío en él, ni nada. Entonces, primero que te descubran, luego forjar relación, cierta confianza, y por último también que sepan lo que propones. Todo eso es la fase intermedia. Es como pasar de un frío templado caliente. O sea, alguien que ya sabe que tú tienes un libro que sirve para esto. Vale, entonces la primera parte, que es la propuesta de valor, ¿vale? ¿no? Dices, eso es el libro. El libro, en este caso. Vale, tú tienes un libro. Es una propuesta de valor que luego se puede convertir en otra cosa, que ahora lo veremos. Sí. Pero en principio, para el inmensa mayoría de humanos, el libro es producto. Sí. Producto. Vale, entonces, Luego por encima tienes que tener procesos de que la gente te ha descubierto a que confíe en ti. Vale. Todo esto aparte de todo súper honesto, ético, es como potenciar algo útil al resto de gente. De hecho, las sociedades más avanzadas son las que tienen mejor marketing, porque lo que está haciendo es que conecta soluciones con problemas. Sí. Claro. En el fondo es esto, es el pegamento entre hay una solución, alguien que la necesita, y que esto se une. Es como la Celestina. Y ese proceso tiene que existir, es súper necesario. Las sociedades más avanzadas lo tienen muy bien. Entonces, tú cuanto más avanzado tengas el sistema, más solucionas, más valor aportas a la sociedad. Bien, entonces, productos, procesos de conversión /venta, y luego tienes que tener procesos de que la gente te descubra, que es lo que tradicionalmente se llama marketing, pero bueno, no es marketing, se llama generación de leads, prospectar. Y hay muchas formas de prospectar. Hacer un podcast, aparte de generar marca, es una forma de descubribilidad. Y por eso digo que el libro, de hecho los buenos productos en sí mismo acaban generando, dan la vuelta, por eso la llama embudo. A mí no me gusta llamarla embudo, porque no... Es una palabra que ya se queda anticuada. Sí. No, y además es muy errónea, es que es la concepción de que entra mucho aquí, por aquí muy bajo, tal. No es así, es viajes de clientes, son ecosistemas. Es como si fuera una nube ahí, un grafo, está todo conectado. Entonces, un buen producto hace el marketing de ese mismo producto y de los siguientes. Por el boca a boca, por 1000 cosas, 1000 formas. Entonces, por eso digo que está todo conectado, pero ayuda a tener en cuenta de que hay... Yo soy ingeniero, ¿vale? Ingeniero, doctor, robótica. Se nota. Claro, pero yo tuve que hacer la transición de darme cuenta de que
mi mundo friki ingenieril no llega a ningún lado si no trabajas las otras dos partes. ¿Qué son? La parte de generación de relaciones y la parte de generación de leads. Vale. Es que es crucial. Sí. Pues vamos a ver, o sea, tienes por ahí un libro, la propuesta de valor, entonces ahora háblanos de las otras 3 patas, qué cosas hay que hacer, Vale, por ejemplo. Pues mira. Vamos con cada una de ellas. Vale, ¿te vamos a la parte de arriba, la parte de generar atención. La parte de generación de atención, la inmensa mayoría de gente solo conoce, ya no digo trabaja, digo conoce 2 o 3, en el mejor de los casos. Sí. En el mejor, ¿cuáles conoces tú así? Pues vas a decir lo que la mayoría de gente creo que... Newsletter, ¿Vale? podcast, Newsletter, YouTube, YouTube. Publicidad. ¿Vale? Vale, pues de esas, en el fondo, me has dicho 2 solamente. Que es publicaciones orgánicas, o sea, publicar contenido. Sí. Bien sea en newsletter o en YouTube. ¿Es publicar contenido? Sí, publicar contenido orgánico. Sí. Y anuncios, ¿no? Sí. Y anuncios hay de muchos tipos, ¿eh? También no quiero entrar en detalles, pero hay anuncios de generar marca y anuncios de marketing de respuesta directa, que es intentar venta directa, al toque. Claro, sí. O sea, hay anuncios de simplemente de descubribilidad. Sí. Esas 2, pero resulta que hay muchas más. Resulta de que puedes hacer, por ejemplo, trabajar el SEO para que la gente te encuentre en Google, en YouTube, en TikTok, en Gemini, en ChatGPT. Buenos contenidos, ¿no? Contenidos optimizados. Sí, pero bueno, en redes sociales. Es que el SEO es un universo en sí mismo. Es que cuando... en inteligencia artificial también ahora. Claro, por eso te digo que es que al final yo tengo identificado que hay 17 formas de generar leads, 17 formas. De estas cada una, cuanto más optimizado y profesionalizado tienes, más captación tienes. Claro, lo que pasa que habrá que elegir, ¿no? O no, porque hay 2 formas de abrir. O sea, lo ideal es que tú masterizas un canal y pasas al siguiente. ¿Cómo puedes pasar al siguiente canal? Idealmente no pasas hasta que masterizas el canal. ¿Cómo pasas? Pues con ayuda de tecnología o con ayuda de empleados, o la combinación de ambas. ¿Vale? Si tú quieres un negocio como muy... Es como tienes la disyuntiva de quiero un negocio lifestyle con pocos empleados, entonces no abras muchos canales. ¿Quieres un negocio growth? O sea, un negocio de ir a por todas, de hacer 2 millones al mes, abre todos los canales y profesionaliza. Eso es como... Hay que decidir. Vale. Y luego incluso hay ciertos canales que pueden canibalizar el resto de canales. O sea, tienes que saber cómo priorizas unos sobre otros en función de tu contexto. Porque tú me puedes decir, vale, hago un podcast, pero a lo mejor hacer un podcast te canibaliza el contenido de pago si no lo haces bien. Me has mencionado a Irra Bravo no hace podcast, o lo hizo un tiempo y paró. Le puede perjudicar su negocio cuando hay mejores formas de captación de leads. O, por ejemplo, tú envías correos, si lo que cuentas en el correo, que es muy personal o íntimo, lo estás comentando en otras formas de generación de leads, estás perjudicando el canal. Entonces, hay que profesionalizarlos, pero con cabeza. Vale. Ese es el punto. Y hay muchos. O sea, se puede hacer. Trabajar la presencialidad. Es uno de ellos. Ir a eventos, darte a conocer. Ese es un canal, hablando mal, cojonudo. Pero es un esfuerzo. Y hay que masterizar la presencialidad. Hay que masterizar la publicidad. Hay que masterizar los anuncios de pago. PPC se llama. Hay que masterizar otra cosa que se llama, que esto seguramente no lo conocerás, o sí, no lo sé, las demostraciones dramáticas. No, a ver, cuéntanos. Una demostración dramática es como... No me lo invento yo, esto viene de... Yo me lo oí a Claude Hawkins de hace 1900. Era el circo con la mujer barbuda, la tarta más... O sea, son como... Es marketing del evento. Es eventos que llaman mucho la atención. Eventos online o presenciales. Da igual. Sí. Se llaman demostraciones dramáticas. O, por ejemplo, cuando Red Bull tira a un astronauta que se tira desde el espacio, es demostración dramática. O cuando pero Tesla... hacer cosas muy originales. Muy originales, exacto. O cuando Tesla, Elon Musk lanza un coche al espacio. Para que se viralicen. Claro, correcto. Demostración dramática. Sí. Pero no tiene por qué ser digital, que Claude Hawkins lo hacía o sea, esto tiene la historia de la humanidad. Sí. Marketing de evento, demostración dramática, se llama así. O exposiciones dramáticas. Pero es una forma que funciona muy bien. Cuando Steve Jobs presentaba un iPhone nuevo la primera vez, es una demostración dramática. Absoluta. Sí. O sale con el primer MacBook, que venía como en un sobrecito. Sí, en un sobrecito, que lo sacó así. El MacBook Air. Demostración dramática. Sí.
Vale, eso... y hay muchas formas más, ¿eh? Vale, esto para captar. Luego te voy a pedir una cosa simple Vale. para alguien que no quiere hacerlo todo. A ver qué elegirías tú relacionado con el libro. Pero eso, hablamos de captación de leads. Vale. Habías hablado también de dos patas más. El propio producto, que es el libro, Sí. o las consultorías, o producto, lo que sea. Bueno, es producto final y producto inicial para captación de leads, ¿no? También es un... Porque da la vuelta, porque el producto es el mejor, el boca a boca hace el mejor marketing posible. Sí, vale. Antes de productos finales, ¿cuál era la otra La pata? parte intermedia es la parte de generación de relación y ventas. ¿Y eso cómo hacemos? ¿Cómo ¿De se qué? hace esto? Bueno, pues de muchas formas. La forma más importante es estar... Mira, esto lo decía Luis Bassat. No sé si te suena Luis Bassat, Sí, que es de Ogilvy, de la escuela de Ogilvy, sí, claro. sí. Y tiene un libro muy bueno, lo tengo por ahí, el libro rojo de la publicidad. Sí, A mí me sí. me abrió tal. Hay un concepto que se llama la short list. Short, lista corta. Sí, Quiere decir, un consumidor cuando es consciente que tiene un problema y se quiere comprar algo, sí, evalúa entre los que conoce sí. y tú tienes que estar en esa short list. Sí. Si no estás en la short list, salvo que te busque expresamente vía SEO o lo que sea, no te va a encontrar. Sí. Entonces, cualquier marca o cualquier cosa, cualquier marca personal o comercial, trata de entrar en la short list del cliente. ¿Cómo lo logra? Con repetición, con forjar relaciones. ¿Vale? Entonces, el proceso de conversión es un proceso de generación de relaciones, Sí, que se puede hacer por muchas vías, sí. tecnológicas o no tecnológicas. Pero en el fondo es eso, porque tú compras sobre todo a quien... O sea, es que este es otro error que yo tenía del principio. Tú no compras al mejor, no tiene por qué. Tú compras al que está en tu shortlist que le consideras suficientemente bueno. Sí. Tú no tienes por qué haber escrito el mejor libro de la historia para que te compren tu libro. Sí, Simplemente tienes que estar dentro de la terna que él se plantea comprar en ese momento. Sí. Entonces se hace de esta forma. Primero que te conozcan con una fase de lead, generación de lead, y luego tiene que haber una fase de relación. ¿Tú por qué compras el libro de quien? Porque le has visto en un podcast, lo has visto en otro, te gusta cómo habla, te la recomiendo a alguien, o sea, ya está en la terna. Sí. ¿Vale? Sí. Y esto se trabaja, esto es ciencia. Te también. genera confianza, ¿no? Claro. Sí. Te da bien, genera confianza, tiene resultados, algo de él te gusta. Sí. Bueno, pues es trabajo que hay que hacer. O sea, esa parte, si no la trabajas, es como se dice vulgarmente, dejas mucho dinero encima de la mesa. Pues claro que deja mucho dinero en la mesa. Es que si te surge es casi casualidad. ¿Vale? Vale. Y luego productos. ¿Qué me da cuenta yo de mucha gente también? Dice, oye, ya crezco, o sea, es que yo no hago nada y crezco al 5% anual. Cuando tú ya tienes una masa crítica grande de productos o servicios, o sea, el boca a boca es como la forma de crecimiento mejor de cuando haces las cosas bien, la forma de largo plazo, ¿vale? El boca a boca. Sí. Claro, cuando tú ya tienes suficientes boca a boca, suficientes testimonios, esa máquina puede que crezca casi sin tú hacer nada, más allá de entregar buenos productos y Sí. Pero como que no haces casi marketing porque el marketing te lo hace el boca a boca. Sí. Pero ya porque tienes cierto momentum. Sí. Y aún así que sepas que si no estás haciendo nada de lo demás, o sea, si vas a 5 por hora, te estás dejando de poder ir a 200 por hora. Sí. Eso es como en los libros. En los libros llega un momento que cuando tienes un número mínimo de ventas, aproximadamente 10.000 en el mercado español, ya es como un cohete que sale a la atmósfera, ¿no? O sea, claro, fuera de la atmósfera, que ya va solo. Y ese es el boca a oreja, ¿no? Claro. ¿Tú qué productos tienes para ofrecer? Y ahora te pregunto. Bueno, a ver, yo producto que ofrezco, mira, primero, dar clases en la universidad, que es un producto que me lleva mucho tiempo, es como una membresía. Aunque una membresía, sí, ingreso recurrente. Sí, aunque estoy próximo a ciencia, pero bueno, ahí está. Y le meto mucho, incluso hacer papers científicos, que también lo hago y nadie me paga, es producto. No cobrado por mí, se lucran es las... aprendizaje, ¿no? Se lucran las editoriales, pero es aportación de valor científico, investigación a la sociedad. ¿Vale? O sea, que primero por ahí, o sea, enseñar a la gente producción científica, por un lado. Luego, por otro lado, a nivel emprendimiento, en el fondo es divulgación. Divulgación y no solo, también tecnología, ¿eh? Pero puede ser casi cualquiera de los que... O sea, puede ser desde un libro, sí, un infoproducto combinado con infoproducto, me refiero a formación. Sí. Que también te digo, la formación yo la he ido migrando, o sea, ya no es solamente vídeos, es vídeo con comunidad, con asistentes de IA, o puede ser nada de vídeo y la formación es por email solamente, o la formación es solamente en audios que te voy enviando a WhatsApp,
o la formación solamente son audios que se te van desliberando. O sea, la formación también ha ido variando, ¿vale? Vale. Y ahora, ¿cómo está? O sea, tengo el mix. Tengo un mix, hago todo. De todo. Sí. Tengo ¿tienes cursos, vídeos? ¿Tienes audios? Tengo cursos de solo audio. Tengo cursos de solo vídeo. Tengo cursos de vídeo con ejercicios, con retos, con asistentes de IA. El mix, depende. ¿Y tienes cursos con sesiones tuyas? También. Y mentorías que hago pocas, pero también las hago cuando considero que... Vale. A mí el modelo mentoría me gusta mucho. Mentoría o acompañamiento, llámale como quieras, o auditoría o consultoría. Lo hago sobre todo con gente que creo que potencialmente podemos ser socios. Es decir, yo voy a dedicar mi tiempo a tu proyecto porque veo que es un proyecto como que creo que te puedo impulsar mucho y puede ser ganador. Entonces ahí es cuando... Sí. Vamos a ponerlo fácil, ¿vale? Dentro de que todo... No es que no sea difícil, es que es un esfuerzo considerable, todo lo que me has mencionado. O sea, hacerlo todo es difícil, claro. Hay gente que se puede asustar. Vamos a una cosa, ¿qué aconsejarías? A ver, una cosa lo más sencilla posible, ¿vale? Dentro de que ese esfuerzo, por ejemplo, yo te digo, ¿vale? Yo te digo, pues imagínate, porque aquí hay dos formas de aproximación. Alguien que ya parte de una audiencia, escribe un libro y luego todo es mucho más fácil, o alguien que parte de un libro. Yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando monté Triunfa con tu libro, lo primero que hice fue el libro. Y el libro me abrió las puertas empujando siempre al libro, empujando el libro, ¿no? A todo lo demás. Bueno, vamos a suponer a alguien que tiene una audiencia no muy grande, vamos a poner que tiene pues 3.000 personas como suscriptores, que tiene algo en redes sociales, escribe un libro, es un profesional que como tú está trabajando, imagínate un médico o un abogado o un psicólogo, ¿no? ¿Vale? Y que quiere, a partir de ahí, quiere ir a lo mejor como tú. Precisamente creo que es un buen ejemplo, dejando su profesión o no trabajando todo en su profesión y dedicarse y vender su conocimiento, ¿no? Vía cursos, vía infoproductos y tal. A ver, ¿tú qué le aconsejarías? Bueno, ya tienes el libro. A ver, ¿qué podría hacer que esté en sus manos? No vamos sin contratar a nadie. Primero le daría que la vida es dura. Es decir, que no se crea lo que ve en redes sociales, que no es tan fácil como parece y que hay que estar dispuesto a, si tú tienes un trabajo, seguir haciendo tu trabajo al máximo nivel, o sea, que nadie te diga que no tienes ética del trabajo, que los resultados hablen por ti mismo, y luego, aparte, todo el rato que te queda, sacrificar muchas cosas y poner todo ahí durante mucho tiempo. Porque claro, tú cuando me dices que... No vamos a engañar. Claro, es que cuando tú me dices que tiene muchas cosas, es que llevo 10 años trabajando de forma salvaje. Claro, es que ese es el tema. O sea, que primero que... ¿Te lo vas a tomar en serio o no? Si no te lo vas a tomar en serio... Vale, pero no vamos a ir a lo tuyo, que lo tuyo es lo top, ¿vale? Bueno. Top. Vamos a ponerlo un poquito menos, vamos a aligerar un poquito la carga de trabajo. Vale. ¿Qué aconsejarías? Porque cosas que ves que ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo o en un futuro, ahora tenemos inteligencia artificial que nos va a ayudar para muchas cosas, ¿no? ¿Qué le aconsejarías hacer? O sea, pues por ejemplo, yo no sé, pues tienes el libro, pues entonces un podcast que puedes hablar de cosas de tu libro. Y de ahí, bueno, pues puedes abrir una cuenta de Instagram y compartir un poquito aquí. O haces, capta leads de donde puedas y de ahí mandas una newsletter cada cierto tiempo. O sea, ¿cuál sería...? Yo casi no haría nada de eso, ¿eh? Casi no haría... Interesante, pues ¿qué claro. harías? Porque, mira, para que algo te traccione bien, o sea, es muy clave, antes de ponerte a hacer cosas un poco al tuntún, es qué tiene más probabilidad de traccionar. ¿Vale? ¿Qué tiene más probabilidad de traccionar, de que te vaya bien? Es algo que resuelva un problema. Cuanto más... Hay un eje. En el extremo del eje izquierdo es problema urgente, desesperación. En la eje de la derecha son cosas que están bien, vitaminas. Es mucho más fácil que te traccione algo cuanto más a la izquierda esté del eje. Entonces, dolor, ¿no? Más dolor, porque la gente... El proceso de conversión de venta es mucho más corto, porque quiere solucionar un problema ya, no dentro de 4 años. Entonces... Tienes esto en la cabeza desde el minuto 1. Sí, eso es muy bueno para escribir libros también, claro. Para todo, claro. Siempre propuesta de valor. Cuanto más a la izquierda estés, mejor. Vale. Luego, el mercado tiene que tener cierto momentum en esa área. O sea, no vale con que seas tú el primero que innova en eso. No, eso es otro error. Porque
el resto de gente te está evangelizando en tu propio mercado. Si tú tienes que instruir a la gente, mal vamos. O sea, es decir, tiene que ser algo que está muy a problema urgente y que ya hay cierta... se conoce un poco. Sí, y hay algún movimiento, ¿no? Aunque sea en otro país. Pero tiene que haber algo de... Como seas tú el primero que lo haces, vas a travesar por el desierto. ¿Vale? Cierto momentum. O sea, 2 modelos mentales a tener en cuenta. Tercer modelo mental para acertar. Los seres humanos nos movemos con 3 necesidades básicas: salud, dinero y amor. Posiciónate en una de las 3. Asectorízate en una. ¿Vale? No trates de hacer un poco todo a la vez porque no va a funcionar. Salud, dinero y amor, elige un sector, cércate de problema urgente lo más que puedas y que tenga cierto momento en el mercado. Vale, ya tenemos estas 3 cosas. De lo que yo quiero hacer, sé hacer, tal, que por dónde tiro. ¿Vale? Y luego, otro factor que influye mucho es la diferenciación en el posicionamiento. Yo empecé, a mí el podcast me traicionó porque yo entré en 2018, no estaba tan de moda, había mucha demanda y poca oferta, probé varias cosas antes, o sea, no acerté a la primera. O sea, yo ya me monté 2 startups anteriormente, o sea, acerté a la tercera. Entonces, es difícil, sin mucho conocimiento, acertar a la primera. ¿Vale? Pero bueno, empieza a moverte. Ten en cuenta estos conocimientos que te he dicho. O sea, no trates de no copies al tuntún lo que le está traccionando a alguien con mucha más experiencia que tú, que ha empezado mucho antes. Ahora, ¿qué haría? Mira, hay un concepto, esto lo dice... ¿Quién lo decía? Joseph Sugarman tiene un libro que es brutal, que se llama Los resortes psicológicos de la venta, y él habla de un concepto que se llama eslabonamiento. ¿Sí? ¿Qué es el eslabonamiento? Es algo que ya la gente conoce, unirlo con tu propuesta de valor. Y si idealmente está de tendencia, mejor. Por ejemplo, si tú haces desarrollo personal, que es como evergreen, o sea, temporal, cerca de salud, diría incluso. No, de amor. De amor. Salud, desarrollo personal más cerca de amor social, tal. Y ahora está muy de tendencia la IA. Tratas de eslabonar IA con desarrollo personal. Porque te llevas toda esta fuente de tráfico nueva como caballo de Troya a tu sector. Si tú no eslabonas, lo tienes mucho más difícil. Mucho más. Entonces, si quieres empezar, es todo lo anterior que te he dicho, más únelo con algo que la gente ya conozca y que tenga cierta tendencia. Vale, perfecto. Que pues sería agentes de IA, no lo sé. Sí, o autopublicarte con un mejor nivel. Perfecto. Vale, eso en cuanto al producto. Ahora, ¿cómo hacemos el marketing? ¿Cómo hacemos el marketing? El marketing de tu negocio. No necesariamente, o sea, de tu negocio, de tu libro, de tus infoproductos que has creado eslabonando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué aconsejarías? Tú, a ver si te puedes poner en la piel de alguien como tú, pero que no haga tantas cosas. Bueno, no voy a hacer tantas cosas. No. O sea, además, que hay mucho profesional así. Sí. Sobre todo a ciertas edades, como tú bien dices en este libro, Nacidos para Aprender, a partir de los 40, uno también quiere dejar como su legado y es cuando uno se plantea escribir libros y todo esto, ¿no? Y cuando se plantea a lo mejor dedicarse un poquito más a otras cosas, no tanto de trabajo por cuenta ajena. Realmente la hoja de ruta es muy sencilla. Haces un canal de captación de lead generation, uno. ¿Vale? Un canal. Uno. ¿Cuál eliges? Bien. Vale. El tema es, depende de la naturaleza de tu negocio, hay canales que encajan mejor unos que otros. Vale. Depende de la naturaleza del negocio. Sí, por ejemplo, dinos algo. Bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, si vas a vender infoproductos, el canal podcast casa bastante bien, porque estás haciendo como de profesor, estás demostrando tu capacidad comunicativa. Ahí encaja bien, pero en otros negocios no encaja tan bien. Vale, vamos por ejemplo, para el podcast, porque el podcast está muy bien. Tú tienes el canal desde el 2018, yo te gano desde el 2015. Sí. Por edad, básicamente. He flipado, pero hay muchísimos podcasts de una calidad excepcional. Es verdad, fíjate, yo tengo de mi agencia de antes que escribí un artículo que es un podcast. Sí. Porque la gente no lo sabía en el 2015. Bueno, pero ahora afortunadamente hay muchísima gente que escucha y en España escucha muchísimo, ¿no? Y también eso tiene que ver con los audiolibros y tal, pero primero, vale, un podcast, ¿cómo hacemos para que funcione? Es que
Es que tú tienes un podcast que funciona, cuéntanoslo, por favor, Fernando. Es que te he puesto el ejemplo del podcast, pero tampoco quiere decir que yo elegiría el podcast. O sea, bueno, pero ya que estamos... Elige uno. Y bueno, luego nos dices más, vale. Pero háblanos un poquito, vamos podcast. a meter un poquito del vale. podcast. A ver, ¿qué tendría que hacer alguien ahora que quiere montar un podcast para que funcione? Para que atraiga gente, pero gente que le interese al Me lo has dicho tú hace un rato, ser persistente para empezar. Pero no solamente vale eso. No, claro, hay muchas cosas más. Otro consejo si vas a hacer un podcast es céntrate mucho en la aportación de valor real. O sea, en lo que vas a explicar o contar. ¿Qué se lleva? La gente es egoísta en el sentido de que hay de mí, que hay de esto para mí. Aunque sea entretenimiento, pero ¿qué me vas a dar? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es el negocio? Para yo pagarte con mi tiempo. Tiene que haber algo, un intercambio de valor. Sí, bueno, y fijarse también lo que hay en la competencia, porque hay determinados sectores donde hay muchísimo ya, hay mucho entretenimiento también, ¿no? Vale. Yo fíjate, yo en la competencia en ese sentido no me he fijado prácticamente nunca, ¿eh? O sea, no... Porque creo que si tú lo haces bien y tienes la propuesta clara, te puede funcionar. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Si tú eres un profesional, si tú estás obsesionado con un tema que has leído muchísimo, ¿qué tal? Tú sabes mucho de eso. Ahora es cuestión de saber también saber comunicarlo, ¿no? Hombre, claro. Que esa es otra. Es que para elegir bien el canal tienes que entender un poco cuál es tu ventaja injusta. Es decir, qué se te da bien. Es que si eres muy malo comunicando, lo tienes difícil. ¿Y se puede aprender, tú crees? Pues es que tienes que saber... Yo, por ejemplo, ¿por qué empecé un poco también el podcast? Yo doy clases en la universidad delante de 100 personas, 50, 80, lo practico casi todas las semanas. O sea, malo será que practicando todos los días te vaya a salir mal. Entonces, claro. Era un canal bastante natural para ti. Ayer hablaba con Álvaro Sánchez, que es un genio. O sea, también es amigo de Tierra Bravo. Para mí es de las personas que más admiro de España. Es un coco absoluto. Este tipo es el que mejor escribe email de España, pero con mucha diferencia. Álvaro Sánchez, con mucha diferencia. ¿En qué sector está? Pues un poco... Está en el mercado de la curiosidad, es decir, de... ¿De la curiosidad? Sí. En el tuyo. Sí, por eso somos tan amigos, sí. ¿Qué pasa? Que su ventaja injusta es que escribe de locos. O sea, con humor, aportando valor, tal. Entonces, su canal es el email. Claro. Entonces, ¿cuál es qué te puede dar bien? Vale, pero yo el canal, el email lo veo más como un canal de venta, de conversión, ¿no? No tiene por qué. No es más el podcast como de captación y la newsletter más... Te lo matizo brevemente. Te lo matizo. Hay como dos cosas. Por un lado, estaría escribir una newsletter tipo Substack, que sería el equivalente a un magazine. Eso es generación de leads y branding, no es venta. Porque además tampoco tienes tanto el control tú del canal. Y luego otro lado es el email marketing. El email marketing es más parecido a lo que sería el buzoneo, a la publicidad. Pero con matices, porque si tú haces publicidad como tal, sin estrategia y sin aportar valor, estás fuerísima. O sea, tampoco te va a funcionar. Pero el email marketing es un canal en que tú puedes segmentar a quién le envías qué correo. Incluso que ya te conocen, ¿no? Que claro, que ya, y puedes ya tener muchas listas. Mientras que un podcast o un canal en YouTube está llegando a gente que te conoce y gente que no te conoce tanto, ¿no? Entonces, claro. Bueno, entonces, estamos hablando del podcast, que puede ser una opción. ¿Sí? ¿Qué otras fórmulas para captación de leads? Pues mira, sencillas. Sencilla. No nos vamos a complicar mucho. Sencilla, la mejor. La mejor. Venga. O sea, es así. No, son hechos, no es opinable. Qué bueno. Si tú tienes una propuesta que soluciona el problema de gente, no tienes que hacer nada de lo demás. Lo primero que tienes que hacer es trabajar el canal de captación de pago. Ya está. Porque es el medible, el matemático. El comprar tráfico, tú tienes una propuesta para buena y es enseñar a la gente la propuesta. Y si eres con un buen producto que solvente un problema real, puedes vender casi al toque. O con una relación mucho más corta. Y no tienes que hacer podcast, no tienes que hacer publicaciones en redes sociales, no tienes que hacer nada de eso. Ni SEO, ni demostraciones dramáticas, ni agencias, ni publicidad. O sea, no es necesario. Si tú por esto de partida y que si el enfoque es muy bueno,
Yo tengo un amigo, Carlos Martínez, que tiene una empresa que se llama Wellbeing. Él es capitán de Sociedad Española de Baloncesto 3x3. Esta empresa la ha montado hace 1 año y medio. Con Escape Freight, que estamos hablando. Hace 1 año y medio no sabía lo que era abrir. Este mes, 1 millón de euros de facturación. ¿Por qué? Porque el enfoque es muy bueno. Y es simplemente saber, simplemente que no estás igual. ¿Cuál es el dolor que él...? En su caso, él vende, sobre todo, normalmente, vende para botas de presoterapia. Que son como estas típicas que te pones cuando tienes una lesión, si eres un deportista, o si eres una persona que quiere reducir la celulitis. O sea, es que se vende súper fácil. Porque el público es muy bueno. Es gente que tiene poder adquisitivo, que ya personas de cierta edad o deportistas. El deportista se acaba de lesionar, esto te ayuda mucho a la lesión. Y si tú quieres mejorar tu estética de tus piernas, ya cuando tienes problemas de estría, te ayuda un montón. Entonces, el proceso de venta es hiper bueno, hiper corto. Entonces, el enfoque es muy bueno y no necesitas hacer nada más, ni marca personal, ni... Claro. Eso está fenomenal para que esté pensando en hacer algo, pensar en eso, a ver cuál es el máximo punto del máximo dolor y lo que has comentado tú también de bueno, que sea algo que esté en movimiento ahora y ir a la publicidad. Y la publicidad la encargamos a alguien que sepa o la hacemos nosotros. ¿Y qué publicidad? ¿Dónde nos anunciamos? Qué buena. Es que la publicidad estaría para 4 podcasts y 4 máster, pero depende de cada uno. O sea, cada vez publicidad se está poniendo más fácil, ¿eh? ¿En qué sentido? Que las herramientas son más fáciles de usar. Y los conocimientos, hace falta tener menos conocimiento porque los propios algoritmos tienen más inteligencia artificial. Aún así hay que saber, ¿eh? Aún así hay que saber. Sobre todo, yo también he hecho publicidad en Amazon y es un universo la publicidad en Amazon. Bueno, más sencilla que en Facebook o en Instagram. Eso desde luego. Yo creo que he probado casi todas. He probado aquí Twitter, Amazon, Google, Facebook, o sea, Meta. La que no he probado es TikTok. Y bueno, hay 1000 plataformas más. Puedes hacer publicidad en Quora, marketing afiliado. O sea, puedes hacer muchas formas de hacer publicidad. Pero una forma muy fácil, o sea, nivel fácil, ¿sí? Nivel punto de entrada, ¿sí? Para usuario que empieza, la publicidad más fácil. Para usuario que entra, para validar el modelo de negocio, publicidad de mitad, ya está. Para usuario que empieza, ¿eh? Para validar el pro. Y luego, una vez que te funciona esa, vas abriendo canales. O vas usando agencias. ¿En Facebook funciona en España? Claro, no sé, funciona de locos. Sí. Si no funciona es que el enfoque no es bueno. O sea, que el producto no resuelve el problema urgente o no está sabiendo hacerlo. Sí, pero funciona, claro que funciona. Y que ya sé que es como dices tú, da para 4 cursos y 40 podcasts y tal, pero ¿qué aconsejas tú para hacer una campaña en cualquiera de estas redes sociales? O sea, que ya cada una tiene su aquel y habrá que adaptarlo, pero ¿qué es básico? O sea, me imagino que un contenido, tal, pero ¿tú qué lo has hecho? Comunicar la solución al problema que tiene quien lo vaya a ver. O sea, no hay que hacer... O sea, esto es un concepto... O sea, tú cuando haces publicidad no se trata de... Sobre todo cuando tienes una solución buena, no es hacer un juego llamativo, que también puede ayudar, pero es hablarle el diálogo mental del que tiene el problema, que es eso que te va a escuchar. Ya está. O sea, si tú tienes un problema, imagínate, tú tienes un e-commerce que a partir de 1000 pedidos al día, la logística es un embrollo de la leche. Te lo digo no porque lo he hablado con Carlos ayer, el chico este. ¿Qué software usas? ¿Qué CRM? Tal. Si te viene una persona que te vende la solución a este problema que tienes tú, no necesitas un juego súper extraño ni unas animaciones increíbles. Tienes este problema, yo sé cómo se solventa. Y se le he solventado a este que es como tú, a este. Sí. ¿Has utilizado también publicidad en YouTube? A ver, con matices, ¿eh? La publicidad en YouTube se puede hacer desde Google Ads, se puede potenciar, que tiene hipersegmentación, que puede ser para hacer una estrategia más compleja, o puede simplemente YouTube promocionar vídeos. Vale. Y te di cuenta los entresijos del mundo del podcast en vídeo. Esto yo creo que no lo dice casi nadie, pero bueno, lo voy a decir, pues, bueno, es la realidad, o sea, tampoco es otro tema. ¿Qué sucede? Tú ves canales de YouTube que aparentemente tienen audiencias gigantes y parece que el bar está muy lleno. Vale. Esos canales, la mayoría de las veces, promocionan el episodio de podcast. Promocionan quiere decir que le dan a meter publicidad para que se vea más veces. Un determinado episodio. Bueno, un determinado normalmente se hace con todos. Se hace con todos. ¿Por qué? Porque tú cuando lo haces
Tú cuando impulsas un vídeo malo, un podcast malo, estás estropeando la métrica de todo el canal. Tu canal pierde tracción. Aunque importa más cada pieza de contenido, pero bueno, tu canal pierde mucha tracción cuando estás impulsando contenido malo, vamos a decir. Y parece que el bar está muy lleno porque hay mucha gente. Pero ¿qué pasa? Podcast de éxito, 400.000 reproducciones del podcast. Te sacan un clip a continuación, 200 visualizaciones. ¿Qué pasa ahí? Porque uno tiene 400.000 y otro 200 visualizaciones. Ese de publicidad. Por ejemplo, son anuncios. Y mucha gente lo que hace es, tiene un podcast, tiene patrocinadores, incluso cobra a los invitados, algunos incluso 20.000 o 50.000 euros un invitado. Es como si yo por ir a tu podcast ahora te tengo que pagar 50.000 euros. Y de esa parte, porque me lo tomo como un negocio, no como una aportación de valor genuina. Que no está, yo no lo critico, yo te digo lo que es. Si lo ves como un negocio. Entonces tú usas parte del dinero que recaudas en potenciar los vídeos. ¿Por qué potenciar los vídeos? Porque puedes traer mejores invitados, porque da un momento de branding. Y si tienes bien hecho el vídeo, ese vídeo puede funcionar como una VSL. Una VSL es Video Seller. O sea, el propio podcast te puede funcionar como un mecanismo de generación de leads o de ventas. Entonces, lo impulsas de esa forma. Pues mira, eso no lo había pensado, pero tiene todo sentido. Es bastante que... Fíjate, a partir de ahora, fijaros la audiencia. No, claro, me fijaré en los clips, sino para identificar los canales que hacen así. Que no está mal, yo también lo he hecho, ni yo soy. No, que sí. Sí, yo digo, solo cuento porque he aprendido. O sea, he impulsado vídeos que no tenía que haber impulsado y no generan leads ni generan audiencia de verdad. Es una audiencia casi falsa, que no sé si era falsa o no lo creo, pero gente que no... Como imagínate, YouTube le pone el vídeo a un iraní que no entiende ni mi idioma, entonces sí, ha aumentado la reproducción 2 segundos, pero ha rebotado súper rápido y ha estropeado toda la métrica del canal como si el vídeo no interesara. Sí. Fernando, para ir un poco ya finalizando, ¿qué hábito tienes que incorporar en tu vida que mejor resultado te da a nivel personal y a nivel profesional, no sé, de energía a lo mejor, de estar más activo para tú seguir aprendiendo, no sé. Nivel personal y nivel profesional, porque veo que eres una persona que te importa mucho también la parte personal. O sea, no solamente el aprendizaje es para saber más, para vender más, para tal, sino tú para también crecer a nivel personal, ¿no? Háblanos de esos dos hábitos. ¿Tú sabes la fauna esta del pescador que le dicen que tiene una barca? Me encanta, sabes la fauna, ¿no? Y luego al final todo va a acabar con la avante a la vuelta en la frente, ¿te acuerdas? Bueno, pero a mí eso es como, es un barquero que tiene una barquita, un pescador y tal, y le viene un hoyo así como de un sabio. Si te pusieras 2 barcas más, tú tendrías que trabajar menos y luego compras otras barcas y tal. ¿Todo para qué? Para al final cuidar el jardín o tal, es lo que ella puede hacer ahora. Es como la circularidad, al final los extremos acaban tocando. Sí. Pero luego te montas la sesión que un poco en mi video, ¿no? Es un barquero que coge un sabio, ¿no? Si tiene que cruzar en un río, entonces el sabio empieza a cruzar y se va y dice, bueno, ¿y usted sabe de matemáticas? Habla que dice, pues hombre, no fui al colegio tal y cual. Y pues ahora usted cuenta que ha perdido la cuarta parte de su vida. Y siguen un poquito más y tal. Bueno, ¿y usted sabe de filosofía? Pues miren, pues tampoco, la verdad que no he tenido tiempo y tal, pues ya ha perdido otra vez, otra cuarto de su vida, o sea, estamos fatal y tal. Bueno, sí, así un poquito, total, que empieza a llover, se vuelca la barca y entonces el sabio está así chapoteando y dice el barquero, bueno, ¿y usted sabe nadar? Dice, no sé nadar. Dice, bueno, haga usted cuenta que ha perdido la vida entera. Entonces, bueno, que está muy bien el conocimiento intelectual, pero también la cosa práctica y a veces personal, no sé si va un poco... Va por ahí o vaya de qué va. Porque tú me preguntas hábito, digo, todo en el fondo va a tratar de maximizar, por lo menos a largo plazo, aunque pueda desnivelarse, salud y dinero, a lo que vamos. Entonces, todo tiene que ir engranado ahí. ¿El ego dónde va? ¿El ego dónde iría? Porque a lo mejor eso no sé si estaría en el amor o estaría en una fase ya cuando tienes... o más o menos. Los autores dicen, yo me baso en mi literatura, que ego existe, ¿no? Sí, no, pero que salud, dinero y amor es como un proxy, una cosa que no es tal, pero realmente, o sea, eso se acaba convirtiendo simplemente en propósitos, estatus o ego. Ajá, ese triángulo se acaba, y según Pepe Lestego, el otro día, se acaba convirtiendo en atención. O sea, todas las 3 cosas al final es atención.
¿Atención en qué sentido? Atención plena, atención a todo. O sea, porque tú estar atento. Atención, momento presente. Porque cualquier cosa que te pase o suceda, percepción que tengas de salud, dinero, amor o de ego, es atención. Bueno, dinos un hábito. Bueno, hábito. Ver hábito que te funciona. Te voy a decir, sota caballo rey, lo que yo hago que no son anclas innegociables. Entrenar, pasear y aprender. Te iba a decir leer, pero tampoco, aprender. ¿Qué entrenas? Todos. Bueno, gimnasio, sobre todo gimnasio. ¿No? Pero bueno, bailar también me encanta. ¿Te gusta también? Sí. ¿Qué bailas? Bailar a tico. Pero mucho, Eso sí, sin duda. Le dedico muchas horas a la semana. Sí. Lo paso muy bien, estar conectado. Me hizo gracia porque en tu libro comentas cómo empezaste a escribir las primeras líneas de tu libro en el retiro, sin parar, que a mí me encanta porque paseo, yo vivo relativamente cerca de ahí, porque paseo muchísimo, porque he pensado en muchos libros en el que paseando se me han ocurrido muchísimas cosas y me encanta, me hizo gracia ese comentario. Tenemos algunas cosas en común tú y yo. Bueno, pues para terminar, bueno, yo sí me pregunto dos cosas que te voy a preguntar, que te los tenía que haber dicho antes para que pensaras un poquito, pero bueno. Uno que ya sé que es muy difícil para ti, es decirme cuál es tu libro favorito. El que quieras, puede ser un libro que hayas leído recientemente que te haya gustado mucho, o algo, ya has mencionado ya algunos que te han gustado mucho de publicidad, de marketing y tal, pero bueno, esos como esos que dices tú que te hizo un clic, si te dijo uff. A mí 2 libros sobre todo me han hecho clic, o me han cambiado, no digo que sean los mejores, a mí me han afectado más. Uno fue leer la biografía, estaba haciendo el doctorado, o al principio del doctorado, y la biografía póstuma de Walter Isaacson de Steve Jobs. Ajá, sí. Que yo no... ¿Ves que es tu libro también? Sí. Sí, ¿no? Que de hecho había visto jugador de Steve Jobs porque soy como muy... O sea, me produjo porque dije, wow. Además coincidió que más o menos por esa época falleció mi padre, falleció relativamente pronto, se prejubiló y falleció como justo al prejubilarse. O sea, fue poco. Y entonces fue como, ostras, y también la vida de Steve Jobs que falleció pronto. O sea, fue como en plan, aprovecha la vida, construye cosas o haz lo que quieras hacer con tu vida, apórtalo, deja tu legado, jógatela a eso, porque igual ya no está del tren. Y de ahí fue como el impulso de emprender muy fuerte. Y luego otro libro que me gustó mucho, no lo he conocido, se llama El experimento rendición, de Michael Singer. ¿Suena a Michael Singer? La liberación del alma también tiene otro libro, ¿no? Sí, liberación del alma, pues el experimento de rendición es... ¡Wow! Fue el libro, es como... ¿Sabes? En los estoicos hablan del amor fati y los rusos estos hablan de reality transufi. Es como... poner intención en las cosas, pero también dejarte fluir con la vida, sino poner resistencia, que acaba la cosa saliendo. Poniendo intención, digo, o sea, esto no es literalmente de innovación, pero dejándote fluir un poco. Eso, no sé tanto controlar y todo mucho, que eso genera mucho estrés. Qué bueno. Y amor a la naturaleza. Yo, de hecho, me vine a vivir a la casa donde estoy aquí, me estaba en un parque muy grande. Un poco después de haber leído ese libro fue como en plan, no, es que tengo que estar mucho más cerca de la naturaleza. Qué bueno que lo has podido hacer. Qué bueno. Sí, estar en Madrid, pero tener tanto verde, está. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevista para el canal de Triunfa, en el que tú nos has cedido? Veréis que estamos en otro entorno diferente, que es el estudio que tiene Fernando Alonso, un estudio espectacular. No lo ves desde aquí. Luego a lo mejor algún vídeo te invite para que lo vea. Y nos ha permitido hacer la entrevista aquí en su estudio, así que muchísimas gracias, Fernando. ¿A qué persona me recomendarías entrevistar? A Marcos. Más gracias. Sí, seguía una voz. Le entrevisté hace mucho tiempo, cuando ya tenía unos cuantos libros y ya tenía una estrategia. O a Marco Valque. Una estrategia de cómo qué hacer con los libros. Yo le menciono siempre, pero porque también te digo que para mí, en el fondo, ha sido mentor porque también es ingeniero también. Y me saca, yo tengo 42, él tiene 49, creo ahora. Para mí también ha sido un ejemplo del camino que se puede seguir haciendo bien las cosas con honestidad, sin hacer atajo, sin tomar el camino fácil. Él siempre ha sido como, también ha sido un superclase, es un tío muy listo y tal. Entonces, trabajador. Muy trabajador, claro. Muy esforzado, o sea, muy esforzado. Las cosas no viene solas, sí. Pero es un ejemplo. Pero no te voy a decir Marco Valque. Te voy a decir... te lo mencioné antes, Álvaro Sonset, que es muy amigo de Marcos también. ¿Vale?
Sí. Hago Sánchez. Lo que pasa es que no sé Con el de qué podemos hablar. Esto hay que... De todo, De todo, ¿sabes? Los que centrarse, hay que centrar. Enfréntate tú porque él va a tener para todo. Vale, él va a tener para todo. O sea, si le quieres preguntar de espiritualidad, te va a decir de todo, de paternidad, de negocios, de deporte. Vale. Y todos los mejores amigos de Ivas. Vale. Sí, exacto. Bueno, pues para terminar, no sé si quieres comentar algo para la gente que nos escucha. La mayoría son autores o gente o profesionales que quieren escribir, publicar, promocionar un libro, hacer marca personal, potenciar sus negocios. ¿Alguna consejito? Sí, pues un consejito final es que si te lo quieres tomar en serio, tienes que saber de verdad de negocio. O sea, no vale con... yo soy ingeniero forestal y construyo un negocio de ingeniero forestal. No, lo he visto personalmente, quizá mucha gente, muchos amigos, mucha gente pasa por el podcast. O sabes de negocio bien o vas a sobrevivir en el mejor de los casos. O sea, no vas a tener... O sea, es muy complicado que te vaya realmente bien sin saber bien de negocio y de estrategia, de marketing, de publicidad. Es casi imposible. Yo mismo, o sea, yo lo digo con humildad, yo casi multipliqué por 10 lo que estaba haciendo, lo que hago. O sea, es que no sé, y creo que voy a volver a multiplicar por 10. Pero porque, no por nada, es por esfuerzo y por saber un poco de estrategia de lo que haces. Si me has dado tú lo que quería ponerlo, hay que aprender. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por estar en el canal de Triunfa con tu libro. Ha sido un placer. Es mío. Y seguro que los que nos escuchan aprenden muchas cosas de todo lo que nos has contado. Pues ojalá. Muchas gracias. A ti.